Bueno, vamos a ese momento que tenemos cada semana en este programa en el que hablar, escuchar, en este caso, es ampliar nuestros conocimientos de salud, porque ya saben ustedes, y siempre lo decimos, lo repetiremos, me reiteraré, que llevar una vida saludable es muy importante, es alargar un poquito en la medida de lo posible, pues estar en este mundo en el que estamos, en el que nos ha tocado vivir. De eso se trata, ¿no? Bueno, algunas personas que querrán alargar esa vida, otras les dará igual. Pero bueno, si sabemos más, pues más posibilidades tenemos, y para ello tenemos esta sección, este apartado que conduce nuestro compañero José Ignacio Blanco, que le damos la bienvenida. 15 minutos para hablar de salud. Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud, una página de educación para la salud que escribimos en el aire gracias a la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Hoy vamos a hablar de problemas que se pueden presentar en nuestro sistema circulatorio y que se hacen evidentes. Les digo por qué, porque vamos a hablar de las varices, que son precisamente pues una consecuencia de, como veremos, una cierta alteración de las tuberías que andan por nuestro cuerpo y que al fin y al cabo permiten que la sangre circule por él. Para hablar de este tema, de las varices, qué son, por qué se producen, está con nosotros en nuestro estudio José Eugenio Rodríguez, que es miembro, es farmacéutico, miembro del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, a quien ya quiero saludar y agradecer su presencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ignacio. Hablar de varices es hablar de un problema que generalmente asociamos a la mujer, pero sin embargo los hombres pueden padecer varices e incluso los problemas derivados de las varices en los hombres me imagino que son más importantes que los que se producen en la mujer, menos casos, pero más graves, ¿no? Sí, normalmente se asocian a la mujer porque puede ser 4 mujeres que padezcan varices por un hombre que la padezca, pero sí es cierto que normalmente un hombre que padece varices padece un grado de varices que la mujer a lo mejor se puede quedar en un grado mucho más leve. Claro. Como pueden ser las arañas vasculares, de las que hablaremos Hemos dicho que esto tiene que ver esencialmente con fallos en el sistema circulatorio. Hablaremos primero de, en fin, enunciaremos el marco en que se producen las varices, claro. si le parece. Sí, claro. El sistema circulatorio, como comenta, un esbozo muy pequeño. Tenemos el corazón que bombea la sangre, ¿no?, por las arterias, coge oxígeno en los pulmones, se reparte por todo el cuerpo, entonces luego el sistema venoso recupera esa sangre hacia el corazón de nuevo y volvemos a empezar. Entonces, en las venas lo que tenemos es, pensemos en una cañería a la cual le ponemos unas trampillas, que tiene son unas válvulas que son como unas trampillas que permiten que la sangre fluya hacia adelante, pero nunca hacia atrás. El problema cuando viene, cuando esas trampillas no están como deben estar, no funcionan como deben, o las paredes de las venas no están tan debilitadas o algo y dificultan que esa trampilla, entonces se produce un retorno venoso que se llama, claro. Se acumula la sangre y es cuando se producen los edemas, la acumulación de la sangre en las venas, el engrosamiento y los problemas que acarrea. Es decir, que en última instancia lo que sucede es que lo que sería un tránsito normal de la sangre, es decir, de retorno sube sin dificultad, sufre alteraciones como consecuencia de efectivamente esas válvulas que impiden que la sangre vuelva hacia abajo de nuevo. Exacto. Y en consecuencia se produce el problema. Exacto. ¿Qué es lo que causa realmente el que se produzcan estas circunstancias? Pues como en casi todas las cosas entran en juego factores genéticos porque es algo que nos acompaña desde que nacemos, ¿no? En cualquier cosa, si tus padres han tenido problemas de circulación, preocúpate un poquito más que otras personas de cuidarte para evitarlo, pero después nuestra vida sedentaria de ahora mismo, claro, porque claro. el que trabaja en una oficina o el que por desgracia ahora no trabaja y está todo el día sentado, claro. O al revés, el que está todo el día de pie pero no en un movimiento,
Eso es un gran factor de riesgo que es muy fácil de evitar porque simplemente es moverse un poquito, no hace falta ir a un gimnasio, no hace falta salir a correr todas las mañanas, aunque sería recomendable, pero simplemente andando 5 minutos o 10 minutos cada cierto tiempo, pues podemos minimizar eso. Y por otro lado, otro factor de riesgo, y por eso las mujeres tan afectadas, es el tema hormonal. La progesterona, sobre todo, es la que ayuda a que avance este problema en la mujer. Claro. Y por eso está muy relacionado con personas que toman la píldora, con la pesadez de piernas que tienen las mujeres en la menstruación, que siempre dicen, las piernas un poco cansadas y tal, pues está muy relacionado, incluso con las varices que se pueden producir en el embarazo, que pueden llegar a ser un poquito más graves si no se cuidan, pero también por ese tema. El hecho de permanecer en pie, aunque en esas horas de permanecer en pie se recorran muchos kilómetros en poca distancia, estoy pensando en el caso, por ejemplo, de los camareros o en el caso de los dependientes de comercio, donde efectivamente hay, lógicamente, mayor riesgo de que se produzcan varices. ¿Por qué? Pues porque la persona no se sienta, está 8 horas. Es decir, que tanto en el caso del exceso de sedentarismo, por un lado, como el permanecer erguido durante muchas horas, más o menos en el mismo sitio, también son factores que pueden producir el problema. Si es en el mismo sitio, sí es un Claro, problema. claro. Si es, hablando en concreto, por ejemplo, de los camareros, no es lo mismo un camarero de barra que un camarero de una terraza que tiene que andar al día kilómetros, ¿no? Sí. Y sin embargo el de terraza tiene menos riesgo que el que está sin moverse prácticamente en un espacio muy pequeño. Bueno, hemos hablado de varices, pero hay diferentes tipos, ¿no? Sí, de varices. Hay 2 tipos fundamentalmente. La araña varicosa que se llaman, que son, esto casi todo el mundo lo suele tener a lo largo de su vida, que salen con una forma como pelitos, pequeños, moraditos, efectivamente, que parecen como si fueran arañacitos, para entendernos. Exactamente, eso es, ¿sí? Y esos son un problema estético más que otra cosa. Claro. Eso se resuelve perfectamente, incluso con el láser, por lo se quita sin más. Y el problema puede ser, pues sobre todo en las mujeres, pues porque siempre enseñan más las piernas, ¿no? Sí, y les gusta por ir más estética. Pues exactamente, por estética. Pero el problema es cuando van asociadas, que muchas veces van asociadas a las varices propiamente dichas, a las venas varicosas, que es cuando esas venas de mayor grosor, que pueden tener 2,5 centímetros a lo mejor de grosor o alrededor, se empieza a acumular la sangre, entonces se ven como, sobre todo en las piernas, siempre me refiero a las piernas porque es donde más se producen, se ven como cuerdas que sobresalen de la... y es cuando se produce dolor normalmente. Claro. Eso puede acarrear luego otra serie de problemas al dificultar ese retorno venoso, pues de edema, de problemas de no poder caminar bien. Claro, y en casos extremos hasta llagas, exactamente, etcétera, ¿no? Eso ya es un caso muy avanzado. Efectivamente. ¿Y de qué manera podemos prevenir primero y combatir después la aparición de las varices? Claro, pues como hemos hablado antes, el prevenir en casa, por así decirlo, y en el trabajo, en el día a día, simplemente con aumentar un poco nuestro movimiento real, que estamos quietos, como hemos dicho, pues intentar andar, estamos de pie, pues intentar lo mismo, mover un poco las piernas, subir unas piernas, bajar la otra. Después, en el tema de alimentación, también es muy importante disminuir el consumo de sal, que hace que acumulemos más agua, con lo cual aumentamos el volumen del volumen de agua que tenemos y eso hace que se acumule más. Sí, claro, porque se presiona efectivamente frente a la vena. Aumenta la presión venosa y eso hace que la pared pueda acceder más fácilmente. Después, respecto al tratamiento, que también hemos comentado, ayudan mucho los venotónicos, que también los hay naturales, los hay un poco más químicos, que hay gente para todos los gustos, ¿no? Como puede ser el Ruscu, la Vis roja, el Ginkgo biloba, que se usan en un tema productos naturales, efectivamente extraídos directamente de la naturaleza, o ya compuestos químicos, que me imagino que deben ser derivados de ese mismo. Médico, exactamente, normalmente se recomiendan utilizar. Las cremas que mucha gente usa también para las piernas cansadas y eso, es importante que en vez de aplicarla, a lo mejor como puede echarse uno la crema del sol, pues siempre que sea en un movimiento ascendente, porque lógico, eso para puede ayudar a la retorno, claro. Exactamente. Claro. Y después
está la cirugía para casos más graves, Sí, cirugía sí. que ya no es en muchos casos como tal, que son un tema de láser, como hemos comentado, Efectivamente, de sí. ultrasonido y tal. Afortunadamente en eso se ha avanzado muchísimo, Sí. ¿verdad? Pero mucho, es cierto. Uno de los síntomas típicos del problema de retorno de circulación que puede provocar la varices es precisamente eso que usted comentaba hace un momento, es decir, las piernas cansadas, la sensación de pesadez en las piernas, ¿verdad? Me colgaba las piernas en el Sí, hombro ahora sí, mismo. sí, efectivamente. Y luego, lógicamente, también hasta cierto punto una relativa inflamación. Sí. Ese edema provoca que se nos inflamen Claro, los pies. claro, Es muy- claro. En casa, por ejemplo, tener los pies en alto, simplemente Es muy al llegar importante. después del día, levantar los pies ayuda a que ese retorno sea más cómodo simplemente por la gravedad, eliminamos la gravedad. Claro. Y la peor época me imagino que el calor, ¿no? Con verano. el calor le va mal a las piernas, los braseros, que en Córdoba nos gustan tanto los braseros. Sí. Es curioso cómo antes, es una cosa que a mí me han comentado las personas de bastante edad, cuando nuestro sistema de calefacción era prácticamente los braseros de picón, esos que teníamos, cómo aparecían en la mayoría de las piernas de los hombres y de las mujeres, pero especialmente de las mujeres porque tenían un vestido y por lo tanto el calor les llegaba directamente. La aparición de unas cosas que decían cabrillas, que no eran otra cosa que efectivamente esas varices que habían nacido como consecuencia de la exposición al calor del brasero, ¿verdad? Claro. Y eso es importante, por lo tanto, tenerlo en cuenta. O sea, el calor directo tampoco viene ni gota de bien, ¿no? Ni los baños de agua caliente, muy caliente. Eso hay que tener precaución. Y una cosa que también ayuda mucho, que tampoco se conoce demasiado, salvo gente que ya tiene una varices muy avanzada, es el tema de la terapia de compresión, las medias. Ajá, sí, como se decían antes, las medias de goma. Eso, con las medias de goma, que ya son un aspecto totalmente normal, que las hay de todos los colores y tal. Pues eso hay gente que simplemente tiene sus piernas cansadas, su arañilla y tal, pero que se nota que le falta algo. Y simplemente muchas veces con unas medias de ese tipo, que además resulta un desembolso pequeño para lo que luego dura. Efectivamente, y simplemente con eso a lo mejor podrían mejorar muchísimo su calidad de vida. Porque quiere decirse que al comprimir la pierna presionan, lógicamente. Presionan como si fuera el músculo propio. Efectivamente, de abajo hacia arriba. Hace el efecto del músculo tirando hacia arriba y por lo tanto ayudando a la sangre en su tracto, o sea, en su trazado de retorno, de vuelta al corazón. Bueno, vemos, si tuviéramos que calificar las varices como un problema de salud, en la mayoría de los casos son un problema menor, ¿no? Y en ocasiones estético, pero en ocasiones se puede convertir en un serio problema, ¿no? Claro, gracias a Dios, hombre, se cogen esos problemas y se tratan y no llegan a mayores, pero hay gente que tiene verdaderos problemas que le dificulta el salir de su casa todos los días. Claro. Porque no tienen fuerza en las piernas para caminar, no tienen capacidad de... Y eso, el problema es que es una pescadilla que se muerde la cola muchas veces, porque como me duelen las piernas no salgo, como no salgo, seguirán doliendo, se me agrava el problema. Y eso hace que no pueda ya salir, y entonces hay que intentar, como digo yo muchas veces a la gente de mi barrio y tal, hay que intentar salir aunque sea por el pan. Que me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero solo eso, sale a por el pan o a enfrente, saluda a tu vecino y te vuelves. Que algo hará, porque efectivamente lo fundamental es poner las piernas en movimiento, que es trascendental para que la sangre se facilite, vamos, el retorno de la sangre, impedir que la fuerza de la gravedad haga que resulte complicado el que la sangre retorne al corazón. Pues de verdad que ha sido no solo un placer, sino una alegría haber comprobado cosas relacionadas con una enfermedad que muchísima gente padece. Bueno, no me atrevería a calificarla de enfermedad porque sensu estricto no es una enfermedad, es un problema derivado de una mala circulación y que provoca esto. Pero que muchas personas lo padecen y a veces, tal vez por desconocimiento, pues no toman las medidas y no le prestan la atención adecuada, sin darse cuenta de que, caso de dejarlo, se puede complicar la cosa mucho más seriamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad, en este día, y espero tenerle por aquí nuevamente, porque la verdad es un placer hablar con usted. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado una semana más. Ya saben que la próxima volveremos a estar con todos ustedes
escribiendo una nueva página de Educación para la Salud en esta emisora y a esta misma hora. Hasta entonces, procuren ser felices, aunque los tiempos no están para tirar cohetes. Pero de todas maneras, ya saben el refrán, a mal tiempo buena cara, ¿qué le vamos a hacer? Procuren en serio ser felices. Buenas tardes. Muy bien, pues ahí queda eso. Después de la salud vamos a continuar potenciando la salud de nuestro cuerpo, porque a continuación estará por aquí con nosotros nuestra compañera Lucía Rivas, que ya está preparada. Y bueno, aprovecho ya esto para decir que vayan preparando espacio en el salón de casa y ropa cómoda, que vamos a hacer deporte. Será después de la publicidad.